Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Sean todos y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torah Emet, de la verdad de nuestro amado Abacadosh. Es un gran honor, una gran bendición poder estar nuevamente acá con ustedes, poder reunirnos nuevamente y tener la posibilidad de transmitirle a ustedes un mensaje, una palabra que viene de parte del Eterno, para que cada día podamos estar más alineados con Él, para que cada día podamos separarnos más de la mentira, de la manipulación y del engaño. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Es un momento inigualable, es un momento único e irrepetible, el momento que estamos viviendo nosotros ahora. Es un tiempo de reencuentro con el creador de todo el universo. Es un momento, mis amados hermanos, de renacimiento. Es un momento de poder darle a nuestro Padre algo de lo que Él nos ha dado. Me refiero a esa capacidad que tenemos de poder morir para nacer. Esa capacidad que Él mismo nos dio de poder hacer teshuvá, tefilá y sedaká, de poder entregarnos a Él en vida para poder honrarlo verdaderamente. Siempre ha sido Él hablando por la boca de este siervo inútil, diciéndonos: lo que voy a hacer, no lo voy a hacer cuando todo esté perfecto, lo voy a hacer cuando todo esté peor, cuando todo se salga de control, cuando la anarquía total y absoluta llegue a ustedes. Ahí es cuando yo voy a actuar, dice el Eterno. Cuando ya no tengan salida, cuando ya lleguen al final del camino, allí es cuando yo los voy a tumbar del caballo. Lo importante, amados hermanos, es que logremos alinear nuestra alma con Él para que esa alma retorne al lugar del cual ella salió. Nosotros venimos de esa eternidad y debemos, es lo que nuestro Padre quiere, debemos retornar a esa eternidad de vida. Nosotros no pertenecemos a este sistema, nosotros pertenecemos al sistema del Eterno. Y cuando llegue el tiempo, nos va a entregar esta tierra para que vivifiquemos en ella el sistema de Él, no el de los humanos. Créame que si hay algo laberíntico en la creación del Eterno, es el ser humano. Es algo imposible de sondear, porque una cosa piensa el cerebro, otra piensa el corazón y otra piensa el Hasatán. Y cuando eso sucede, mis amados hermanos, el único resultado es la muerte. El único resultado es la infelicidad, el dolor, es el sufrimiento, es el oprobio, es la enfermedad. Cuando nosotros los seres humanos reconozcamos que no somos nada, que aquí nadie tiene poder, que aquí nadie tiene sabiduría, que aquí nadie tiene control, en ese tiempo es que nos vamos a encontrar de frente con Yahshua Mashiach. Y Él, a través de su vida y a través de su obra, nos va a enseñar el camino para llegar al Padre. Y ese camino se llama Torah. Pero mientras los seres humanos estén creyendo y viviendo en la fantasía que viven, que ellos tienen control, que ellos van a arreglar todo, que ellos pueden hacerlo, que ellos van a idear un plan, un proyecto, una forma, y sigan declarando que este es un pueblo rebelde, que este es un pueblo hijo de África, hijo de Cush, descendientes de Cam, van a seguir llevando palo. Y va a llegar el día en que van a chillar como niños, porque van a respirar por un pitillo y van a clamar a algo que no conocen, pero que saben que existe, y se van a olvidar de toda la hechicería que le metieron de Roma a este pueblo y de África a este pueblo, y van a dejar de clamarle a todos los dioses de Baal, y van a apartar para siempre de sus almas la sarna, la lepra en la cual viven. Pero tienen que conseguirse primero con Destroyer, para que Destroyer los haga reaccionar. Eso tiene que ocurrir, amados hermanos.
Por eso no podemos ni perder la emunai ni la bitajón en Hashem, ni tampoco la esperanza, porque lo que está viviendo el planeta, lo que está viviendo este continente y lo que está viviendo esta nación, es necesario que lo vivan, porque esa es la medicina. Roe, usted me está diciendo que la enfermedad es la medicina. Para Hashem sí. Mientras los terrícolas sigan con la fantasía que ellos van a conseguir una vacuna, bueno, ahí está la historia, hermano. Véase en el espejo del faraón de Egipto. ¿Sabes cuándo fue que el faraón se doblegó? Cuando se le murió el hijo primogénito. Tú vas a estar ahí endurecido hasta que Destroyer llegue a tu casa y se lleve a tu hijo primogénito. Y vas a ver no solamente la muerte de tu hijo primogénito, sino la muerte de todo tu ejército. Y en ese momento es que tú vas a decir, yo no soy nada, yo no soy nadie. Y vas a saber lo que es, que te tumben del caballo. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero sé que a mucha gente le cae, porque es el Eterno el que está hablando. Y aunque yo no sepa, Él sí sabe a quién le cayó. Vamos a retomar la enseñanza, mis amados hermanos, como siempre, con toda el amor y la buena intención, con la buena voluntad de que ustedes puedan recibir ministración del Ruach HaKodesh. Ayer les dejé varias preguntas en la mesa y es importante recordarlas, que las vamos a responder. Viene en la enseñanza, viene ocurriendo algo en el sistema del Imperio Romano, y me refiero al cristianismo histórico, y yo ayer estaba reconociendo que el cristianismo se convirtió en la fuerza sociopolítica y religiosa más poderosa de toda la humanidad. Una fuerza que acumuló en algún momento casi 2.000 millones de seguidores en todo el planeta. Y también reconocí que sin esa fuerza, el mundo como nosotros lo conocemos hoy en día no sería igual. Es más, no habría existido. Todo eso lo reconocí, pero pregunto, ¿por qué los hebreos no lograron conquistar el Imperio Romano y los cristianos con un mensaje distorsionado, con un Mashiach desjudaizado y con una manipulación teológica terrible, sí lo lograron? Esa es la gran pregunta. Se lo vamos a responder. Pero como siempre digo, mis amados hermanos, no podemos ocultar que aunque el cristianismo conquistó el Imperio Romano, los valores éticos, morales, sociales del cristianismo no son creación propia, no son creación del cristianismo, no es obra del cristianismo, sino que son tomados y heredados de la sagrada Torá, del sagrado Dabar del Eterno. Y a ellos les llegó eso, no en un paracaídas, eso le llegó, dado por el pueblo de Israel, a través del Rav Shaul HaTarsi y de su academia, en su misión de establecer el Brit Hadashah, de transmitir el Brit Hadashah, la renovación del pacto del Eterno a través del Mashiach, para los gentiles, fuera de las fronteras geográficas de Israel. Ahora bien, con todo ese arsenal prestado, no fueron los hebreos quienes conquistaron el Imperio Romano, sino los cristianos. Basta conocer algo elemental sobre Israel. No es necesario que usted se convierta en un historiador de Israel para valorar los tremendos avances del bien social que la Sagrada Torá establece como bandera el cuidado de la viuda. Eso no hay que ser profeta para saberlo. Eso está ahí en la Torá, todo eso es una ordenanza, es una instrucción para el humano. El cuidado y la atención de los huérfanos, del extranjero, del pobre, el respeto y el cuidado del marginado, son los temas favoritos de la jurisprudencia hebrea. La resolución de Hashem para que el humano, pueda resolver sus problemas en paz, pero más aún pueda evitarlos. Este es el clamor de los profetas hebreos. La Torá plantea que todo hombre tiene derecho a un hogar digno. Eso no lo inventó ninguna revolución, eso no lo inventó ningún presidente, eso no lo inventó ningún hombre, eso está en la Sagrada Torá. Derecho a un hogar digno, a un trabajo digno, a una educación digna. Pero ninguno de estos valores
pertenecían o existían en el Imperio Romano con el paganismo. Ninguno de estos eran los valores del Imperio Romano, que era un imperio esclavista en su propia esencia, en su propia alma, en su propio espíritu. Era y es esclavista. Por eso es que la gente, cuando sale libre de las catacumbas de Roma, de las mazmorras de Roma, lo primero que nos plantean es: soy libre de esa esclavitud. Prefirieron ver cómo mi hogar se destruía, pero que yo no dejara de ir a servirle al pastor. Eso se cataloga como asesinato. Eso se cataloga como robo. ¿Usted cree que un pastor lo van a juzgar porque le sirvió a Roma? No, chico. Van a juzgar por asesinato, por robo, por idolatría, por relaciones sexuales prohibidas. Ticaret. Esos pecados no tienen expiación. No, que la sangre de Cristo, bueno, sigue echándose encima la sangre del caballo y después usted me cuenta. Yo no le puedo decir, porque eso es su decisión, pero después me cuenta. Ahora, pregunto, ¿por qué entonces los hebreos no conquistaron el Imperio Romano? Sino el cristianismo que surge de las enseñanzas del Rav Shaul HaTarsi y de sus alumnos, de sus talmidim, en toda la cuenca del mar Mediterráneo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue posible que una generación después del Rav Shaul, cuando una rama importante de lo que él plantó, del olivo natural que él llevó a Roma, comienza un largo proceso de competencia y de lucha contra el resto de los movimientos relacionados de aquella época hasta constituirse en la fuerza de avanzada o de protocristianismo hasta que finalmente se impone sobre el resto de las demás tendencias? ¿Cómo es posible que esa rama, con toda su manipulación y eventual descomposición teológica, y sus ediciones, sus malas interpretaciones corrompidas, la mayoría de las cuales están en contra de la esencia, de la raíz de la cual procede? ¿Cómo fue posible que se pudo imponer a todo el Imperio Romano, conquistarlo y hacerlo cristiano según su propia interpretación de la Sagrada Torá? Esto es algo tremendo, amado. Por eso es que cuando a mí me dicen, yo he estudiado la historia, oye, es tremendo, porque no puede ser que una persona tenga conocimiento y predique la ignorancia. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Así como tampoco tiene sentido que una persona predique lo que no conoce. Es como que a mí me contraten para yo ir a dar cátedra de astrofísica en el Centro Espacial de los Estados Unidos, cuando yo ni soy astrofísico, ni tengo experiencia, ni sé nada de astrofísica. Pero yo acepto porque me van a pagar $30,000 diarios. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando yo llegue allá y tenga enfrente mío 200 científicos y digan, bueno, bienvenido, con ustedes, el Roy Joffre Granadillo? Imagínese usted. ¿Qué cree usted? O sea, no tiene sentido. Históricamente hablando, si somos honestos, como lo somos, tenemos que aceptar que fue el cristianismo, la religión, que vino a ser dominante y que se impuso en el mundo occidental del Imperio Romano. Y esa conquista, lógicamente, impactó y afectó el mundo occidental de una manera que hoy no podríamos dimensionarla siquiera en toda su intensidad. Fue algo brutal el impacto. Lo cambió todo prácticamente. Pero, ojo, el mundo occidental. Piensen en esto por un momento, mis amados hermanos. ¿Cómo pudo el protocristianismo, o sea, los cristianos primitivos, que luego se transforma en el cristianismo, cómo pudo destruir eso, la religión pagana del Imperio Romano, e imponerse como la religión oficial de ese gran imperio, de todo el imperio, con todo el poder político, cultural y económico que esto implicó para Occidente? Estamos hablando de un monstruo político, cultural y económico mundial. No te estoy hablando de que abrieron un local en la esquina y se pusieron 6 personas a pegar gritos. No, mis amados hermanos, yo voy a hacer lo posible dentro de mi ignorancia y dentro de mis limitaciones para tratar de poner esto en perspectiva histórica. Acuérdese que yo no soy historiador, yo soy un ignorante que le gusta estudiar.
Imagínate un puñado de seguidores de Yahshua ben Yosef, en su principio exclusivamente hebreos. Imagínatelos a ellos, todos hebreos, totalmente frustrados, totalmente decepcionados por el evento catastrófico de la horrible muerte, de esa muerte violenta por demás, injusta, a manos de los romanos, que era la fuerza ocupante de Israel para aquella época, cuando vieron a su maestro guindado ahí en ese madero. Imagínate ese puñado de muchachos, ese puñado de discípulos, sin mucho renombre, sin estatus social, porque no eran ni siquiera de Jerusalén, venían de otras partes, de la provincia, vamos a decirlo así. Eran de la Galilea, donde estaban la mayoría de los ignorantes, de los iletrados, de los que no conocían lo que era educación, lo que era instrucción. Eran campesinos que no hablaban ni siquiera el hebreo puro y precioso que se hablaba en Jerusalén. Hablaban un hebreo rural. Por eso los reconocían rápidamente, con un terrible miedo, el peligro que corrían con ese poder que tenían encima. Me estoy refiriendo al poder religioso y político de Roma, que tenía la bota puesta encima del cuello de Israel en ese momento. Algunos de ellos estaban decepcionados en tal manera que regresaron a sus antiguos trabajos, porque pensaron que ya todo se había acabado. Te estoy hablando de los discípulos de Yahshua Mashiach, después que lo vieron morir en el madero. Esta gente entró en un espiral de depresión, en un espiral de tormento, de angustia, de desespero, de desesperanza. No había nada más que hacer. Algunos pensaron en suicidarse. Bueno, Judas lo hizo, pero Judas no llegó a ver a su maestro guindado en el madero. Pero esta gente estaba, amados hermanos, aterrados, porque ellos sabían que los romanos iban por ellos, y cada uno agarró y se devolvió. Pero no podían dormir. La paz, el shalom se les fue. No tenían sino angustia, desespero. Era un tormento lo que estaban viviendo, porque ellos vieron con sus ojos todo lo que Yahshua hizo en vida. Ahora, este panorama, tenlo ahí, guárdame esa ventanita, ponla allí, y vamos a abrir otra ventanita y mira lo que ocurre aquí. De un día para otro, todo este escenario que te estoy poniendo, de angustia, desespero, tormento, cambió diametralmente de un día para otro. Y estos mismos que te estoy hablando, estos mismos discípulos, de un día para otro, se convirtieron en los guerreros más valientes del universo, en los más valientes defensores de Yahshua y de su mensaje, afirmando que a pesar de todo lo ocurrido, Yahshua ben Yosef calificaba para ser el tan esperado y amado Mashiach de Israel. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué pudo transformar a esta gente? ¿Qué los transformó? ¿Qué los convirtió de cobardes discípulos escondidos, decepcionados, asustados, mortificados, en valientes seguidores y dispuestos a enfrentarlo todo sin pedir nada a cambio y sin ningún tipo de ventaja ni política, ni social, ni económica, afirmando contundentemente a Vox Populi que Yahshua era el Mashiach de Israel? ¿Qué los cambió? ¿Qué le metieron a esta gente? Existe una sola respuesta para esta pregunta: la resurrección de Yahshua. Ellos vieron a su maestro vivo de nuevo. Ellos vieron las marcas de las heridas de aquellos clavos que traspasaron su cuerpo, que no fueron 3, fueron 2. Comieron y anduvieron con él por 40 días. No fue un cuento que les contaron, una leyenda que... No, tampoco fue una fantasía, un sueño, una visión. No, allí estaba el Ribi, vivo, otra vez junto con ellos. Y no un día, ni 10 días, 40 días. Y no fue a un discípulo, o a 2 discípulos, o a 3 discípulos. No, perdóname. La palabra nos habla que 500 personas tuvieron la inmensa dicha
la inigualable bendición de verlo de nuevo vivo. Y finalmente vino aquel evento de la caída del caballo. Y no fue cualquiera al que tumbaron del caballo. Era el más grande opositor del movimiento pro Yahshua, si se puede llamar así. Del movimiento que había dejado encendido Yahshua HaMashiach. El más grande opositor, el más cruel de los asesinos que persiguió a los discípulos de Yahshua, que persiguió a los discípulos de aquella yeshiva que él fundó, no para enseñar Talmud, no para enseñar Cábala, no para enseñar Sidur, no para enseñar, perdóname, para enseñar Torah. Y ese era Saulo de Tarso, Shaul HaTarsi. Este erudito judío, escúchame, no es como el Pablo que vende Roma, perdóname, no. No es como el Pablo sobre las cartas de aquel hombre que ellos se basan para tratar de rebatir esta verdad. Perdóname, ese Pablo, eso es un personaje ficticio también. Este era un erudito judío, quien se convence de que Yahshua ben Yosef es el Mashiach de Israel cuando lo ve personalmente. Y luego de un tiempo de reflexión y de revelación de 14 años, tampoco fue de un día para otro. Este hombre estuvo apartado 14 años del mundo. Y después que termina ese periodo de preparación, es enviado a cumplir la sagrada misión de hablarle a los gentiles acerca del Elohim de Israel y de su amado hijo Yahshua HaMashiach ben David, el Goel Redentor de toda la humanidad. Una de las pruebas que yo puedo esgrimir para demostrarle a cualquier persona que Yahshua jamás apoyó el judaísmo, y es más, estuvo siempre en contra de eso, porque Hashem está en contra de eso, es Shaul. Mire, lo primero que hizo el Ra Shaul, cuando se apareció allá donde él estaba, un muchacho llamado Ananías, y en el nombre y la sangre de Yahshua Mashiach, le toca los ojos y le devuelve Hashem la vista a Shaul. Lo primero que hizo, después que le dio las gracias a Ananías por dejarse usar por el Eterno, fue salir corriendo a la yeshiva de Gamaliel, que era su maestro de judaísmo, y le dijo, ¿sabes algo, Gamaliel? Te agradezco mucho, pero ya no vuelvo más para acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Shaul? Me encontré de frente con el Mashiach de Israel. Y ese no practica el judaísmo, ese predica y vive la sagrada Torah. Me voy. En ese momento, dejar plantado a tu maestro de Torah era igual como matar a tu padre. Y a este hombre no le importó un bledo eso, ni qué dirán ni nada. Quédese usted con su judaísmo, yo me voy con el Mashiach. Es una prueba fehaciente. Y luego, más adelante, por allá, en Grecia, dice el Ra Shaul, él lo reconoce, yo, fariseo, practicante del judaísmo, pero no es que soy, lo fui. Su judaidad no se la puede quitar nadie. O sea, me refiero, la nacionalidad no se la puede quitar nadie. Pero que era practicante del judaísmo, eso es falso. Falso. Nunca enseñó judaísmo. Así como Yahshua nunca enseñó judaísmo tampoco. El resto de los apóstoles se mantuvieron dentro de Israel, predicándole exclusivamente a los hebreos, a excepción de esta rama escogida para ir a llevar el Brit Hadashah a las naciones del mundo, a los gentiles pues, a los que no eran hebreos, a llevarles la buena noticia de lo que había ocurrido con Yahshua, de qué representaba Yahshua en la historia, no solamente de Israel, sino del mundo entero, acerca de los caminos que ese Elohim había mostrado para los gentiles y la participación de la edad mesiánica, que podrían también disfrutar debido a la puerta abierta que había dejado Yahshua Mashiach. Dale, el Ra Shaul no sale, los romanos son buenos y le podemos cambiar el corazón y los podemos evangelizar y los podemos convencer de que Cristo es el verdadero. No, hermano, por favor. Salieron a predicar a las naciones porque la orden era, busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, búsquenlas. Cuando ustedes lleguen a un lugar y prediquen esta palabra, los que son ovejas de la casa de Israel van a caer al piso. No hay que estar convenciendo a nadie. Los que escuchen el mensaje van a retornar. Esa era la misión. Porque el propio Yahshua lo dijo. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos
que los esparcieron por el mundo y que se gentilizaron. Eso hay que buscarlos a ellos, porque mientras esto no se una de nuevo, mientras esto no ocurra, yo no voy a poder regresar. Amados hermanos, lo que Yahshua jamás hizo durante su ministerio público, escúcheme bien, porque esto es crucial. Lo que Yahshua nunca hizo, lo hizo el Rab Shaul de Tarso. Pero ¿cómo se explica que este puñado de hombres pudieran, en unos 3 siglos, eliminar la religión pagana del Imperio Romano y sustituirla por lo que se conoce hoy como cristianismo histórico? Cuando digo este puñado de hombres me refiero a los que se separaron de la escuela del Rab Shaul. En 3 siglos eliminaron, anularon, subvirtieron el paganismo y lo suplantaron o lo sustituyeron por el cristianismo, que es una rama, repito, que se separa del olivo natural plantado por el Rab Shaul de Tarso y su academia. Y que aún manipulando, aún tergiversando la información original, logró desplazar al paganismo por completo. Y para el año 325 después de Mashiach, el cristianismo ya tenía más de 30 millones de seguidores, amados hermanos. Y poco tiempo después se convierte en la religión oficial. Algunos podrían decir que los hebreos no lograron esa hazaña porque no eran una religión misionera, pues, que tocan, ¿sabes?, de puerta en puerta. ¿Pudiera alguien decir eso? Eso no es lo que nosotros encontramos en las escrituras hebreas. Eso no es. Lo que nosotros encontramos en la escritura hebrea no dice eso. Dice, den a conocer entre los pueblos sus obras, en todas las naciones sus maravillas. Repito, den a conocer entre los pueblos sus obras y en todas las naciones sus maravillas. ¿Y en qué parte del Brit Hadashah aparece eso, Roy? No, hijo, eso no aparece en el Brit Hadashah. Ese es Salmos, capítulo 105, verso 1. Estoy hablando del Tanaj hebreo. Eso es lo que encontramos nosotros en el sagrado Tanaj. El profeta Jonás fue un profeta hebreo enviado fuera de Israel para convertir toda una ciudad al servicio de Yuhei Bajei. Eso es lo que yo encuentro allí. Un profeta hebreo predicándole a una nación gentil, en este caso Nínive. Tenemos la tradición de que Moshe Rabenu enseñó a los hijos de Israel acerca de su deber de ir a las naciones y enseñarles los 7 mandamientos universales. Moshe Rabenu. ¿Pero cómo? ¿A dónde aparece eso, Roy? Hijo, por esos 7 mandamientos universales, que no se los dieron a Moshe, 6 de ellos se los dio Hashem a Adán, y luego uno más, para completar 7, se lo dio a Noaj, cuando salió del arca, después del diluvio. Y por esos 7 mandamientos universales, repito, es para todas las naciones, Elohim va a juzgar a las naciones del mundo, por esos 7. ¿Pero dónde aparece, Roy? Es que usted saca unas cosas. Pero hermano, váyase a la Torá y léala un poquito. Si tú lees un poco a los profetas, tú vas a entender que la Sagrada Torá posee una dimensión mundial, no israelita, sino mundial. Escrito está, alzará pendón a las naciones. ¿Quién dijo eso? Yod-Hei Bajei, por la boca de un profeta llamado Yesayah. En tu Biblia aparece como Isaías, capítulo 5, verso 26. Y más adelante me consigo con Habacuc 2, verso 14, que me dice la Escritura Sagrada, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yuhei Bajei. Aleluya, Barujú. Habacuc. Entonces, Yod-Hei Bajei, nuestro amado Abacadosh, espera a través del profeta que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Toda la tierra, no se refiere a Israel, se refiere a todo el planeta, viejo. Como las aguas cubren el mar. Si eso no es alcanzar a las naciones, bueno, entonces nada lo es. Nada lo es. Y eso está ahí en tu Biblia, eso, yo no lo estoy inventando. Escrito está, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? Ajá, el padre biológico del rey David, la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será su gloriosa morada. La raíz de Isaí en este verso no se refiere a David, se refiere al Mashiach.
Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, o sea, al Mashiach. El Mashiach, Yahshua ben David, viene de la simiente del rey David. Y David, hijo de Isaí. ¿Y quién dijo eso, Roy? El profeta Yesayah. Isaías, capítulo 11, verso 10. ¿Quieres otra ñapa? Bueno, escrito está, los pueblos dirán, los pueblos, las naciones dirán, venid, subamos a la casa del Elohim de Jacob, porque él nos enseñará sus caminos y en sus sendas andaremos. Se refiere a todas las naciones del mundo, y eso está en Isaías 2, verso 3. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo me encuentro en la palabra. Se lleva un mensaje y se retorna con una búsqueda como respuesta a ese mensaje. ¿Me entiendes lo que te digo? Te lo repito. Bueno, aquí va de nuevo. Póngase duro con la mascota ahí. Se lleva un mensaje y se retorna con una búsqueda como respuesta a ese mensaje. El profeta Daniel, por ejemplo, nos enseña que existe una roca que golpea los reinos de este mundo y su imagen. Esa misma roca se convierte en un monte que llena toda la tierra. Ahora pregunto, ¿quién es la roca? ¿Qué representa esa roca? Para el mundo romano, la roca inconmovible de los siglos es Jesucristo. Pero para nosotros los hebreos, los que conocemos la perspectiva de los que escribieron la palabra, sabemos que la roca inconmovible de los siglos, que es la misma a la cual se refiere el profeta Daniel, es la sagrada Torá, es el Dabar del Eterno. Por ella fue constituido el universo y sobre ella descansa el universo. Daniel 2. Ahí lo puedes leer con calma. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos decir ante estas evidencias históricas y bíblicas que los israelitas no estaban interesados en la conversión de las naciones del mundo al uno y único Elohim de Israel? ¿Cómo podemos decir eso? Si eso está escrito en la palabra, es una orden del Eterno. Esa idea no podría ni aplicarse a las creencias del pueblo hebreo, jamás, según las propias escrituras, de modo que esta no fue la causa por la cual los hebreos no lograron conquistar el Imperio Romano. Ya descartamos una. Esa no fue. No, porque los hebreos no son evangelistas. No, hermano, eso no es así. Porque hay denominaciones evangélicas que tienen 300 años tocando puertas por ahí con un paraguas en la mano y la Biblia como un desodorante metido abajo del brazo. ¿Y cuál es el resultado? Mira cómo está el mundo. ¿Dónde está el poder? Fue necesario porque está dentro del plan. Si Hashem lo permitió es porque era necesario. Pero eso llegó al fin. Llegó a su fin. Algunos podrían decir que la providencia divina así lo quiso, para que el mensaje hebreo que plantó el Rav Shaul Hatarsi se convirtiera en el cristianismo y luego lograra subvertir todo el Imperio Romano y destruir el paganismo e imponerse como su religión oficial. Bueno, alguien pudiera pensar así. Esa sería una respuesta muy bonita, pero tiene demasiados problemas, tiene mucha incongruencia. Porque si la voluntad de Yud-Hei Vah-Hei es que todo el mundo sea cristiano, entonces, ¿por qué la mayoría del mundo no ha sido convertido al cristianismo? Yo escuché una vez a un apóstol cristiano aquí en Valencia diciendo el 93% de la población del mundo era cristiana. Imagínate tú, ¿en qué mundo vive este hombre? Si era la voluntad del Eterno que fuese el protocristianismo y el catolicismo que se impone luego, y luego las denominaciones evangélicas protestantes, que fuera eso el auténtico representante de las enseñanzas de Yahshua HaMashiach en la tierra de los vivientes, pregunto, ¿por qué le tomó más de 300 años para lograr imponerse como la religión oficial del Imperio Romano? ¿No le parece eso contradictorio? Si tenían el apoyo de Dios, si tenían el respaldo de Dios, ¿por qué les costó más de 300 años lograr eso? ¿Y qué del resto del mundo? Que no se convirtió al catolicismo ni al cristianismo, como es el caso, por ejemplo, del Medio Oriente y aún más del Lejano Oriente. Si el cristianismo histórico es la respuesta del Eterno al mundo, ¿por qué el cristianismo no logró el mismo resultado con las naciones árabes? Sino que luego surge el islamismo como su religión oficial. ¿Por qué no pudieron? Si el cristianismo es lo que el Eterno desea para todo el mundo, para que todos se salven, ¿por qué solo la parte occidental del mundo se convirtió al cristianismo?
y el resto del mundo, que representa la gran mayoría, no son cristianos. Mire, de un poquito más de 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra ahora, más de 5.000 millones no son cristianos. ¿Estás escuchando ese número? Entonces, ¿por qué el catolicismo cristiano, si logró eliminar el paganismo del Imperio Romano, una hazaña descomunal para su tiempo, no ha podido cristianizar al resto del mundo en casi 18 siglos de existencia? ¿No te habías preguntado eso? ¿Por qué no han podido cambiar el mundo como ellos afirman que el evangelio cambia? ¿Por qué no han podido? Otros podrían decir que el protocristianismo o catolicismo cristiano logró esta hazaña porque el emperador Constantino, por allá en el año 312, después de Mashiach, se hizo cristiano, y que esto arrastró al resto del Imperio Romano a esta nueva moda teológica del momento, y que para poder disfrutar de las bondades del emperador, pues ameritaba compartir plenamente sus creencias y su religión, que ahora eran cristianas. La realidad es que Constantino se convirtió al cristianismo más por razones políticas que por razones religiosas, mi amado hermano. ¿O usted cree que Constantino se arrepintió de todo corazón, hizo teshuvá y todo? Y no, mi hermano querido. No. Este era un político de esos revolucionarios. Porque cuando él vio que la mayoría se convirtió al cristianismo y que él no podía reunificar su imperio sin el apoyo de los cristianos, entonces decidió convertirse públicamente en cristiano. Por eso es que viene aquel famoso dicho del mundo mundano mundial que dice: si no puedes contra tu enemigo, únetele. Si tu enemigo es más que tú, entonces conviértete en el líder de tu enemigo. Y eso fue lo que hizo Constantino. Constantino usa el cristianismo como una herramienta política para unificar sus aspiraciones imperiales personales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este hombre usa el cristianismo para manipular una masa de gente a su favor en el campo político para mantenerse o lograr cumplir una agenda personal de aspiraciones y de ambiciones. Pero en el fondo de todo esto, algunos historiadores que él siguió o afirman que él siguió siendo pagano y que siguió siendo un adorador fiel de Amón-Ra, del dios Sol. Es decir, que hay una gran facilidad para el cristiano de hipocresía. Porque una persona puede decir que es cristiano, lee la Biblia, va todos los domingos para la misa, va todos los domingos para allá para la iglesia evangélica y toda la cosa, y habla en lengua chacazulu, se bate contra el piso, vomita, bueno, hace de todo, se desmaya cada ratico, pero realmente por dentro lleva otro plan. Pero mi punto es que, mis amados hermanos, aunque no se hubiese convertido realmente, aunque no hubiese abandonado sus dioses de Baal, sus dioses familiares y sus altares paganos, que los tenía pues por cantidades industriales, el cristianismo ya había permeado el Imperio Romano, ya lo había fracturado. Por supuesto que la conversión del emperador Constantino, claro, facilitó enormemente la masificación de aquel proceso. Primero concediendo al cristianismo legalidad para operar libremente. Eso fue crucial, porque ya teniendo el salvoconducto, ya teniendo el permiso, ya te doy todo tu documentación legal, ya tú puedes operar tranquilamente, nadie te va a perseguir. Y en segundo término, ordenando la destrucción de los templos paganos. Pero el proceso mismo ya está en pie para ese entonces. Y por otro lado, no todo el imperio se volvió cristiano por la conversión de Constantino. Luego, en el año 380, después de Mashiach, es que viene el emperador Teodosio el Grande y decreta formalmente, por decreto imperial, al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y esto causó el surgimiento por supuesto, de el cristianismo ya como hegemonía, ya como única religión. Ya no solo el cristianismo como la única religión permitida por el imperio, sino la orden expresa de cesación, violenta o no violenta,
de todas las prácticas paganas del Imperio Romano. En muchos casos, templos paganos fueron conservados. Hay muchísimos templos católicos que anteriormente eran templos paganos. Eso tienen que saberlo. No, que la iglesia Notre Dame tiene, 1200 años. Pero eso era un centro de paganismo. O sea, en muchos casos, los líderes del cristianismo le dijeron al emperador, déjanos este templo, este y este, porque están demasiado bonitos. No vamos a perder esa obra de arte, imagínate. Fueron conservados por sus artesonadas construcciones y fueron convertidos en iglesias católicas para demostrar la victoria del cristianismo católico sobre el paganismo. O sea, no solamente te vamos a abolir, sino que voy a agarrar los templos más bellos que tú tienes y los voy a convertir en iglesia católica. Lo que la ley de Moshe Rabenu hizo por medio de los reyes de los días bíblicos, demolieron todos los centros paganos de adoración a falsas divinidades. Eso mismo lo hizo el emperador Teodosio por medio de sus decretos imperiales, ordenando la devastación total de todo lo pagano o todo lo que fuera considerado pagano por el cristianismo, que él como emperador confesaba abierta y públicamente. Teodosio se confesaba cristiano, él confesaba públicamente, yo soy cristiano católico, Teodosio el Grande. Entonces, tanto Constantino como Teodosio fueron instrumentos para abolir el paganismo romano. Peor que eso, ya antes las bases de su destrucción estaban muy bien formadas. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Y no me entiendan mal, mis amados hermanos, no me entiendan mal, por favor. Personalmente, no creo que la victoria del protocristianismo y la imposición del catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano fuese la mejor cosa que hubiese sucedido en la historia humana. No creo que fue la mejor cosa, pero creo que fue una gran cosa, una cosa tremenda, con un impacto espectacular que tocó prácticamente todo lo que Occidente tiene hasta el día de hoy en todas nuestras áreas, política, cultural, religiosa, económica, etc. Tengo que aclarar ya para cerrar, que yo no estoy de ninguna manera, lo aleno, celebrando la victoria del catolicismo cristiano. No, estoy reconociendo académicamente esa victoria. Y estoy buscando una explicación diáfana, enfática y fácil de entender de por qué fue que el protocristianismo, que más tarde derivó en el catolicismo cristiano, fue quien logró esa hazaña y no el mensaje hebreo original. Tampoco estoy diciendo que la victoria del catolicismo sea un desastre para el mundo o un mal aceptable que se vuelve un bien con el tiempo. No, tampoco estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que la victoria del catolicismo cristiano sobre el Imperio Romano haya significado la derrota del mensaje hebreo original. Lo aleno. Recuerde que todo esto es un plan divino del Eterno. Eso significó la derrota del paganismo. Y la evidencia es que hoy en día está cobrando una fuerza descomunal el tema de las raíces hebreas de nuestra emuná. Esa es la prueba. Ahí está la Torá, más fuerte que nunca. Y ahí está el Estado moderno de Israel, que a pesar de todas las vicisitudes, peripecias y anomalías que puede estar viviendo desde el punto de vista religioso, moral, profético, lo que sea, bueno, ahí está, ya tiene 72 años, 73 años, va a cumplir de restaurado. O sea, lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que tenemos el deber de tratar de discernir lo que el eterno Yud-Hei Vah-Hei está haciendo en este planeta en este momento. O sea, estamos buscando una explicación al hecho de que, ¿por qué ahora mismo, 1900 años después, está sucediendo algo en el mundo que tiene todo el potencial, todas las características de traernos la tercera y final reforma de la humanidad? Previa, por supuesto, a la segunda venida de nuestro amado Yahshua Mashiach. O sea, la gran pregunta que les voy a dejar hoy para discernirla y responderla mañana es la siguiente. ¿Quiénes están llamados a provocar, a precipitar y a formar parte integral de esa tercera reforma y final reforma de la humanidad? ¿Y por qué? ¿Quiénes son los que están llamados a provocar eso? ¿Quiénes son los que tienen la autorización y la autoridad
del eterno Yud-Hei Vah-Hei para propiciar o provocar la tercera y final reforma de la humanidad. ¿Quiénes son? ¿Será el catolicismo romano? ¿Serán los evangélicos protestantes? ¿O serán los hebreos? Con el mensaje original del Elohim de Israel, ahora más vivo que nunca. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde estamos parados nosotros en este crucial proceso, mis amados hermanos? ¿Y qué es lo que tenemos que esperar que ocurra en los próximos años en el mundo para provocar esta tercera y definitiva reforma de la humanidad? Eso lo vamos a responder mañana, con la ayuda de nuestro Padre Hashem. Les amo y les bendigo. Esto es tremendo, mis amados. Es una parte de esta historia y de esta enseñanza. Que ustedes sepan bien qué fue lo que pasó. Que ustedes sepan bien por qué pasó y para qué lo permitió el Eterno. Porque lo que estamos haciendo nosotros ahorita es preparándonos para la gigantesca cosecha de lo que sembraron los apóstoles originarios en el mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Pero no lo vamos a poder entender y mucho menos vivificar si nosotros no conocemos la historia y no conocemos las verdades que el Vaticano y el cristianismo nos ocultó por casi 18 siglos. Primero tenemos que salir de la ignorancia para luego entrar en la victoria. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam. ¿Quién como tú, Padre mío? Grande en misericordia, todopoderoso, dueño de todo lo que se ve y lo que no se ve, para hacerlo. ¿Quién como tú? Bendito sea el nombre del Eterno. Les amo y les bendigo, mis amados hermanos.